Estamos en la sesión 3 ahora, avanzando día tras día en cuanto a nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Una fe audaz. Y vamos a hablar de ampliar nuestra imaginación. Hemos hablado el domingo de aumentar o de ampliar nuestros sueños, nuestra mentalidad, nuestra imaginación. Así que bienvenido a esta invitación en tu vida, porque estamos en la tierra con un propósito. Y el plan de Dios para tu vida es único, especial, es grande. No es tu plan, es su plan. Por eso cuando estamos ahora en casa y quizá aburridos o pensando ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Y qué va a suceder? Recuerda, me amoldo al plan de Dios. Es el plan de Dios, no tu plan. Por eso la Biblia nos dice que Dios tiene preparado algo, y de hecho el enfoque nuestro debe ser: Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Cómo me estás preparando para la eternidad? Dice ahí en 1 Corintios 2:9, que es el versículo para memorizar. Vamos a leerlo juntos, empezando con la cita, como lo hemos hecho, ¿verdad? El versículo y la cita. Dice 1 Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. 1 Corintios 2:9. Otra vez. 1 Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. 1 Corintios 2:9. Ni siquiera puedes imaginar lo que Dios puede hacer con tu vida en cualquier situación si tú te rindes a Él, si le entregas tu vida. Si estás entregándote por completo, totalmente, vas a poder comprobar las grandes cosas que Dios puede hacer con tu vida. Mira lo que dice aquí en Efesios 3:20. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Imaginar. Piensa, no estás limitando lo que Dios puede hacer en tu vida y con tu vida. ¿Estás persiguiendo tu sueño o el sueño de Dios para tu vida? El de Dios es mucho más grande que el tuyo. Y recuerda que el tamaño de tu Dios debe determinar el tamaño de tus sueños, de tu mente, de lo que crees que Dios puede hacer en ti y por ti. Si tienes un Dios chiquito, así va a ser tu sueño y lo vas a poder realizar sin la ayuda de Dios. Pero si tú tienes un Dios grande, entonces tu sueño será tan grande que no la vas a poder llevar adelante tú solo. Así que tienes que empezar a agrandar tu imaginación. En el libro de Josué encontramos 4 cosas que nos pueden ayudar a ver esta situación. Y si quieres ver a Dios actuar en tu vida, tienes que trabajar y pedirle a Dios que trabaje en estas 4 cosas en tu vida. La primera de ellas, tienes que dejar ir la duda. Como lo mencioné, quizás se puede malentender que muchas personas dudan de sus creencias y creen en sus dudas. Y estoy hablando de las creencias de Dios, no de cualquier creencia. Si tú tienes una creencia falsa, mejor duda de ella, pero estamos hablando de las creencias de Dios. Y si tú dudas de lo que Dios dijo, dudas de las creencias, de sus creencias, y crees en tus dudas, entonces vas a tener problemas, porque están siempre dudando de la fe en Jesucristo, de su fe, y siempre están creyendo las mentiras del diablo. Creen sus dudas y dudan de sus creencias. Tú tienes que hacer lo contrario. Duda de tus dudas y cree en las creencias de Dios. La duda te limita y va a rechazar a Dios. Y yo dudo que Dios nos pueda usar en gran manera si tenemos dudas. Mira lo que dice Santiago. Quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Así que antes de que Dios te pueda usar grandemente, tienes que desechar tus dudas. Josué tenía un problema. Y entonces Dios le dijo: mira, tú vas a llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Y ahí está. Y el otro problema era que la tierra estaba habitada por 7 naciones enemigas más grandes y más fuertes que los israelitas. Pero Dios le dice a Josué: mira, lo que primero que tienes que hacer es hacer a un lado tus dudas. Le dice en Josué 1:9, sé fuerte y valiente. No enfoques en tu debilidad y en tu pueblo sin armas. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará
a donde quiera que vayas. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que yo te invito a circular la palabra, no tengas miedo. No tengas miedo. Dios dice, tienes que hacer una decisión. La duda es una decisión igual que la fe. Tú puedes decidir tener dudas o no tener miedo. Tú tienes que decidir deshacerte de tus dudas y entonces decidir poner tu fe en Cristo Jesús y crecer en fe. ¿Por qué dudamos si Dios nos promete tantas cosas verdaderas y usarnos con poder? Y Él quiere usarnos. Pero hay dos razones por las cuales Dios no nos usa y son las causas que llevan a la duda. ¿Por qué dudamos? Primero, porque comparamos nuestras habilidades. Llegamos a dudar por comparar mis o nuestras habilidades. Esta es la causa de que uno dude de sí mismo. En lugar de ver a Dios como debemos verlo, vemos a otros y decimos, es que ellos son mejores que yo, ellos tienen más inteligencia, más dinero, más forma de hablar, y empezamos a llenarnos de dudas cuando Dios nos dice, yo quiero que tú lo hagas. Mira lo que dice allá en 2 Corintios capítulo 10 versículo 12. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento, no tienen entendimiento. En otras palabras, es una tontería compararte con otros. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y Dios nos quiere usar en diferente manera. Si Dios usara solo personas perfectas, no se haría nada. ¿Por qué? Porque no hay personas perfectas. Así que Dios te quiere usar como eres. La otra cosa que nos hace dudar es recordar, incluso vivir nuestros fracasos. Todos hemos tenido fracasos en la vida, pero Dios no quiere que vivamos en el pasado, en nuestros errores, en nuestros fracasos. Si vivimos recordando nuestros fracasos, vamos a perdernos de lo que Dios quiere hacer hoy y en el futuro. Es como manejar nada más viendo el espejo retrovisor, ¿verdad? Ay, qué triste y que no puedo hacer esto y que estoy aquí encerrado. No sé, mira lo que dice la Biblia. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Eso dice en Filipenses 3, 13 y 14. Pregunto, ¿has leído tu Biblia últimamente, ahora que estás ahí encerrado? ¿A qué te has dedicado? ¿Qué pones a hacer? ¿A ver la televisión nada más? Las novelas, y ya no sabes qué hacer. Inclusive a tus hijos, en vez de hablarles de los héroes de la fe, les hablas de los héroes de Hollywood o de otros lugares, ¿verdad? Tienes que aprender a enfocar en la palabra de Dios. Los grandes héroes de la fe, como vemos en la Biblia, ellos no tenían un currículum vitae, una hoja de logros. Piensa en aquellos que Dios usó allá en la Biblia. Por ejemplo, Moisés era un asesino. Jacob, un engañador. David, adúltero y asesino. Pablo, un terrorista religioso. Pedro, era un marinero impaciente, pero Dios los llamó. Dios trabajó en sus vidas y con sus vidas. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Todos tenemos un pasado. No importa de dónde vienes. Lo que importa es si te entregas a Dios y Dios te usa. Cuando Dios te llama, Dios los llamó, trabaja en sus vidas y Dios quiere trabajar en tus vidas. Dios usa personas con un pasado oscuro. Dios dice, no importa de dónde vengas, sino a dónde vas. Así que si quieres que Dios te use y tú concentras tu fe en Cristo Jesús, tu imaginación, y dijimos que imaginación es tu pensar, tu entrega, lo que tú estás trabajando ahí en tu mente, te enfocas en Jesucristo, hacia dónde vas, y entonces Dios te va a usar. Entonces Dios te va a ayudar a dejar tu pasado y seguir adelante. Alguien dijo, cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Tenemos que seguir adelante. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una promesa. Debes dejar ir la duda y luego buscar una promesa. La palabra promesa se usa 33 veces en el libro de Josué. Al inicio de la historia de Josué, Dios le dice en Josué 1:3, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies.
Fíjate lo que promete. Fíjate lo que dice. Como le prometí a Moisés, yo te prometo a ti también. Esa es una gran promesa. Así que Dios la cumple, Dios la va a cumplir. Tú tienes que buscar una promesa de Dios que se aplique a tu vida y entonces puedas ver cómo Dios la cumpla en ti. Mira lo que dice Josué al final de sus días, ahí en Josué 23:14. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra A. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha fallado a ninguna de ellas, no ha faltado a ninguna de ellas. Todas las promesas se cumplieron. ¿Quieres tener el sueño de Dios para tu vida? Entonces tienes que construir tu vida en las promesas de Dios. Si tú le dices, Señor, úsame como tú quieras, y buscas su sueño, su propósito para tu vida, para hacer lo que Él quiere hacer en tu vida, entonces Dios te promete tres cosas. Primero, Dios te promete fuerza. Ahí en Josué 1:5 dice, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Él siempre te va a dar fuerza para que hagas lo que Él quiere que tú hagas. Segundo, Dios promete éxito. Dice Josué 1:7 y 8. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Si tú lo obedeces y lo haces a su manera, su sueño para tu vida va a hacerse realidad. Él promete éxito en tu vida. Éxito no es que logres lo que tú quieres, es que logres lo que Él quiere para ti. ¿Qué más promete Dios? Dios promete apoyo. Dice ahí en Josué 1:9, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Él promete estar con nosotros, apoyarnos, dirigirnos, guiarnos a donde quiera que vayamos. Qué grande promesa, ¿no? Eso es apoyo. Pero recuerda que cada promesa tiene su premisa. En otras palabras, hay condiciones que debemos cumplir para poder recibir las promesas de Dios. No podemos decir, Señor, cumple esta promesa en mí. Pero Dios dice, ¿y qué pasa? No has cumplido con el requisito para que yo cumpla mi promesa. Dios dice, si tú haces esto, yo hago esto. Mira lo que dice Josué 1:8, ¿verdad? Así que ve, no solamente la promesa, sino la premisa. La condición dice, estudia constantemente este libro de instrucción o de la ley o de la palabra. Medita en él día y noche para asegurarte obedecer todo lo que allí está. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Señor, dame éxito, ok, o dame prosperidad, ok. ¿Tú lees la Biblia? ¿La meditas? ¿La obedeces? Ahí está el requisito. Dios dice, estudia, medita, obedece a mi palabra. Si lo haces, solamente así vas a prosperar, te irá bien, vas a tener éxito. Mira bien que la promesa de éxito de Dios no se basa en tu personalidad, en tu educación, en tu inteligencia, sino en estas cosas. Estudia, medita y obedece la palabra. La tercera cosa que debes hacer es apóyate en el Señor. Deja ir la duda, busca una promesa y tercero, apóyate en el Señor. Eso es mucho más que creer, es depender completamente de Dios. Dios le estaba pidiendo a Josué que hiciera algo que nunca antes había hecho. Pero Él le dice que se apoye en Él. Tú no puedes, pues apóyate en mí, yo te voy a ayudar. Y va a depender de mí que tú lo logres. Ahí en Josué 1:5 dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Escucha, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Josué había visto cómo Dios había estado con Moisés. Y Dios le dice, yo no te voy a fallar, no te voy a abandonar. Y cuando Dios cumple su promesa, cuando Josué hace lo que Dios pide, y entonces Dios cumple su promesa, Josué sale victorioso. ¿En quién te apoyas? ¿En la aprobación de otras personas? ¿En tus propias fuerzas? No, mira lo que dice la Biblia en Proverbios 3, 5 y 6.
Confía en el Señor de todo tu corazón, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que vivas, y Él aplanará tus sendas. Apóyate en Dios y Él allanará tus sendas, las hará suavecitas, fáciles de andar, y solo Dios te va a sostener cuando los demás te abandonen. Repasemos. Para que Dios extienda tu imaginación y puedas encontrar el sueño de Dios para tu vida, tener una fe arriesgada como la que Él quiere, una fe atrevida, entonces debes dejar ir la duda. Debes buscar una promesa. Debes apoyarte en el Señor. Y por último, lanzarte en fe. Tienes que lanzarte en fe. Tienes que poner tu fe en práctica, como hizo Pedro, ¿verdad? Arrojarte al agua y caminar. Mira lo que dice Josué 1:10. Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Díganle al pueblo que prepare sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán. Este es el punto de no regreso. Tenían que dar el paso decisivo, tenían que mojarse. El río estaba en su punto más alto porque era primavera. Dios prueba nuestra fe cuando las cosas se ven feas. Dios no prueba nuestra fe cuando todo va bien. Prueba nuestra fe en el coronavirus. Dios no dice, mira, si todo está bien, entonces ven al templo. Si te sientes bonito, ven al templo. Si tienes buenos ingresos, diezma. Si no, quédate con tu dinero. Te hace más falta. Si tú puedes hablarle a otros, si te sientes bien, háblales y comparte a Cristo. Si no, ni les compartes a Cristo. No, Él te llama a obedecer y tú decides si lo haces, y tienes que ver cómo se prueba tu fe. Y ahora estamos en una situación difícil. Y Dios prueba nuestra fe cuando las cosas se ven feas. Cuando está Pedro ahí en el medio del mar, ¿verdad? Y viendo las olas, es cuando Cristo le dice, bájate, ¿verdad? Camina en el mar. Así que tú tienes que empezar a tomar tu decisión. La pregunta importante ahora es, ¿cuál es tu río Jordán? ¿Cuál es la barrera en tu vida que crees que nunca vas a superar? ¿Qué es lo que se interpone entre ti y el sueño de Dios? El valor no es la ausencia de miedo, el valor es avanzar a pesar del miedo. ¿Cuál es tu Jordán? Falta de dinero, falta de trabajo, problemas. Ahora que estás en tu casa con tus hijos, tu familia, ¿verdad? A lo mejor empieza a haber más problemas con tu esposo, con tu esposa, con los hijos, porque no los aguantas. Bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué no vas con Dios y buscas su voluntad? Cuando tú sabes que es importante obedecer y debes hacer algo, pero tienes miedo, ¿qué debes hacer? Hacerlo de todas maneras. Debemos tener una fe atrevida. El valor no es no tener miedo, es hacerlo a pesar del miedo. Si hacemos las cosas en fe, entonces Dios va a actuar. Alguien dirá, sí, pero ya estoy demasiado viejo para eso. Mira, Josué tenía 80 años cuando se lanzó en fe. No importa cuántos años tengas, pero debemos responder al llamado de Dios. Mira lo que dice aquí en Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginar o pedir. Dios no hace las cosas a medias ni nos obliga a hacerlas. Su poder obra en nosotros si le dejamos que lo haga. Te lo puedo decir por experiencia propia, ¿verdad? Qué bonito es actuar cuando tenemos miedo. Los milagros no ocurren cuando estamos parados a la orilla del Jordán, ¿verdad? Allí viendo el agua, sino cuando empezamos a mojarnos los pies. El Señor dice, no, tienes que entrar al agua primero y entonces yo hago el milagro, ¿verdad? Entra y mójate los pies. Dejemos que Dios extienda nuestra imaginación y digámosle, Señor, yo quiero que tú me uses y que hagas tu propósito y tu voluntad en mi vida, ¿verdad? Allí en Lucas 12:48 puedes leer donde dice, así como Él se muestra muy generoso con ustedes, así también espera que ustedes le sirvan con la misma generosidad. Así que Dios te está llamando y Él promete que tú vas a tener éxito si tú permaneces en tu palabra.
así que en su palabra, así que tú tienes que buscar lo que Dios tiene y hacer su voluntad, ¿verdad? Y creer en lo que Cristo tiene para tu vida. Así que como parte de la PIBS, yo en lo personal he sido bendecido mucho, he recibido mucho más de lo que otros quizá hayan recibido. Yo digo, Señor, gracias por lo que tú me das, y quizá tú lo has recibido, incluso por medio de esta serie de Una Fe Atrevida, tú estás recibiendo mucho. Yo estoy recibiendo mucho, y al final de esta serie yo quisiera ver cómo tú respondes a los retos de Dios. Por ejemplo, ¿a dónde voy a ir aún en esta crisis y cómo voy a compartir? Quizá el asunto de dar, ves a alguien necesitado y como la viuda dices, pero nomás tengo para mí, para mi hijo y para morirnos. Pero puedes partir tu pan con el hambriento. Puedes ayudar a alguien más. Puedes continuar apoyando la obra de Dios, a nuestros misioneros que están en otros países. Puedes buscar hacer lo que Dios te está pidiendo a pesar de tus miedos. Yo no sé lo que pasa en tu vida, pero cuando tú respondes con una fe atrevida, entonces Dios te va a usar más todavía. Mira aquí en el Salmo 67:2 dice: que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Dios quiere usarte para que su palabra llegue a otras gentes, y quizá esas gentes lo lleven a otras gentes. Y esa es nuestra misión, nuestra meta, que Dios lleve su palabra a través de nosotros. Recuerda que nuestra misión es mostrar el amor de Dios a todo hispano en el área por medio de nuestra voz y nuestros actos. Y eso cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta dinero, cuesta recursos. Y Dios nos ha dado la bendición de traerte aquí a la PIBS para que tú te unas y todos juntos hagamos su obra con todo lo que Dios nos permite tener tiempo. Y quizá tienes tiempo ahorita, puedes hablar con alguien, puedes mandar mensajes de texto, puedes compartir estos mensajes, estos estudios o los de los domingos. Invita a la gente, escucha el mensaje, ¿verdad? Para que Dios los toque. Cuesta esfuerzo, no es fácil, pero Dios no te llamó a hacer cosas fáciles. Él está contigo para hacer lo imposible. Dinero, y Él dice: yo te puedo dar para cualquier situación si tú piensas en mí y me obedeces, para que puedas hacer mi obra. ¿Cuánto necesitas para hacer mi obra? ¿Verdad? Y los recursos que necesitamos, Dios los provee siempre. ¿Estás dispuesto a responder en fe o en temor? Yo te invito a que oremos y que le digamos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad y quiero agradarte, quiero servirte. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dirija y que nos permita honrarle siempre. Señor amado, estamos en tu presencia. Te damos muchas gracias por tu gran amor, porque tú nos amas, nos ayudas a tener ese tipo de fe que siempre espera lo mejor de ti, no lo peor. Señor, ayúdanos a recordar que debemos sintonizarnos contigo todas las mañanas y luego pensar en tus promesas a lo largo del día. Ayúdanos a encontrar a otros creyentes que nos ayuden en nuestra fe y ayudarlos a ellos en su fe. Ayúdanos, Señor, a enfrentar todos los problemas con confianza en ti y en tu amor. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor. Sabemos que tenemos dudas, que tenemos habilidades limitadas. Quizá tenemos un trasfondo peligroso, malo, tenemos un pasado oscuro. Tenemos dudas de cómo tú nos puedes usar. Perdónanos, Señor, por las excusas que usamos muchas veces para cubrir nuestra falta de fe. A veces hemos dicho: no tengo tiempo, o que otros lo hagan. Pero, Señor, te rogamos nos perdones por compararnos con otros, por enfocar en nosotros o en nuestro pasado. Pero, Señor, ayúdanos a entregarnos a ti. Queremos consagrarnos a ti. Que tú nos muestres tu sueño para nuestra vida y que nos uses como tú quieras. Tú, Señor, prometiste que tendríamos éxito si permanecemos en tu palabra. Así que ayúdanos a leerla, a meditarla, a memorizarla, a ponerla en práctica. Señor, por favor, toma esta pequeña semilla de fe en nuestro corazón y hazla crecer. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y aproveche este tiempo con los que están en tu grupo para platicar sobre este asunto. ¿Qué tanta fe creciente? ¿Qué tanta
fe e imaginación en los sueños de Dios para tu vida, o si hay dudas. Platícalo y crece en una fe atrevida.